Insensibilidad. A muchos de nosotros probablemente nos dio un resfriado y perdimos todo sentido del olfato y del gusto. O incluso tuvimos que ser sedados y perdimos todo equilibrio y sensibilidad de la realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro corazón pierde sensibilidad? ¿Qué es lo que pasa cuando no sabemos discernir la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos peleando la batalla equivocada? ¿Qué es lo que pasa cuando podríamos estar luchando contra el mismo Dios y no lo sabemos? Y eso es lo que le pasó a Saulo de Tarso antes de convertirse en el apóstol Pablo. Él era un hombre muy erudito, muy conocedor de la palabra de Dios y de la ley. Y para él, los discípulos de Jesús eran unos herejes, eran unas personas que estaban haciendo lo incorrecto. Y su misión fue cerrar las iglesias, perseguirlos, maltratarlos e incluso mandó a matar a muchos de ellos. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Él estaba en su ley. A él nadie lo movía de su lugar. Pero Jesús tenía un plan con él y le sale al encuentro en Damasco. Y cuando él ve esa gran luz, cae del caballo y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba peleando la batalla equivocada. Saulo estaba en la dirección incorrecta. Saulo estaba haciendo todo menos la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos saber si no estamos peleando contra el mismo Dios? Jesucristo probablemente está hablándonos a través de su Espíritu Santo, queriendo que reaccionemos, queriendo que tomemos la dirección correcta. Pero cuando nuestro razonamiento, nuestras experiencias, lo que nosotros creemos saber, prima por encima de la palabra de Dios y de la voz de Dios, no vamos a escuchar nada más que nuestros propios razonamientos. Y podríamos creer que tenemos la razón, pero de repente todo ello a Dios no le agrada. Hay algo en donde Dios no puede intervenir y es en nuestra voluntad. Por algo nos dio libre albedrío. Cuando tú y yo aprendemos a rendir nuestra voluntad a la voz de Dios, comienza a haber un cambio. Y han habido momentos en donde yo he creído tener la verdad, he creído estar haciendo lo correcto, pero para asegurarme, he doblado mis rodillas y le he preguntado: Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy teniendo una buena actitud o estoy siendo de piedra de tropiezo? Y allí buscando su rostro, allí humillándome, diciéndole: Señor, si tú me mandas a cambiar de actitud, yo voy a obedecer, pero háblale a mi corazón, háblale a mi vida, Señor. Y cuando hay esa rendición, cuando hay esa búsqueda de su voz por encima de lo que tú piensas saber, Él comienza a operar. Y han habido muchos momentos en donde Él me ha hablado, me ha redarguido, me ha confrontado y me ha dicho: cambia de actitud, no estás haciendo lo correcto, estás juzgando, estás prejuzgando, estás teniendo una mala actitud. Anda, pide perdón, anda, reconcíliate, anda, busca la paz y hazlo. Y obviamente muchas veces me ha pedido cosas muy difíciles de hacer, pero lo he hecho. Muchas veces he tenido que doblegar mi orgullo y lo he hecho porque más me importa estar a mí bien con Dios. A mí me interesa hacer su voluntad por encima de mi orgullo y de lo que yo puedo creer que está bien o no. Y cuando yo he hecho aquello que Él me ha pedido hacer, he sentido esa voz, he sentido esa paz, he sentido ese: vamos por buen camino, has alegrado mi corazón en este día. Te ha costado, pero lo has hecho porque querías agradarme. Pero el gran problema sería cuando nosotros, a pesar de saber qué es lo que Dios está demandando en este tiempo, preferimos no hacerlo, ya sea por nuestro orgullo, ya sea porque no queremos, ya sea porque no nos da la gana. Allí podríamos también estar actuando como Saúl. Nosotros muy bien conocemos la historia del rey Saúl, un rey que fue ungido por Dios, pero él quería quedar bien con los hombres antes de quedar bien con Dios. Y hubieron algunas oportunidades en donde Dios le mandó que él se arrepienta, que él cambie de dirección, pero a él no le gustó, él no quería hacerlo. Para él, por sobre todo, era su nombre, su prestigio y su honor.
Y llegó un momento en el que hizo tantas cosas desagradables a los ojos de Dios que dice su palabra que Dios lo desechó. Y eso es algo que a mí realmente me aterra. A mí me importa estar bien con Dios. No imagino el día en el que Él podría llegar a pensar en desecharme. Es por ello que siempre trato de buscar el escucharlo, el hacer su voluntad. Y este es el consejo para ti. Si acaso no sabes qué es lo que Dios demanda de ti, el mejor consejo que te puedo dar es dobla tus rodillas y haz lo que Dios te está llamando a hacer. No te resistas a la voz del Espíritu Santo. Y si tienes que tomar el teléfono, llamar a alguien, pedir perdón, haz lo que Dios te manda hacer. Una de las cosas que yo utilizo mucho como brújula es cuando en el libro de Gálatas Dios nos dice la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando hay en tu corazón envidia, cuando hay en tu corazón enojo contra alguien, cuando hay en tu corazón murmuración, cuando estás trayendo división, cuando estás haciendo las cosas mal, cuando estás hablando mal, cuando hay esas rencillas en tu corazón que tú muy bien sabes que Jesús no las albergaría en su corazón, ni Jesús aprobaría esas cosas, pero aún así permaneces haciéndolo, allí sí estarías tomando el camino equivocado. En cambio, cuando en tu corazón reina el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Cuando hay amor a pesar de todo, cuando buscas reconciliarte, cuando buscas la paz, cuando eres pacificador, cuando siembras paz y no la guerra, el reino de los cielos comienza a dibujar una sonrisa. Dios mismo dibuja una sonrisa en su rostro, porque estamos trayendo el reino de los cielos a la tierra, porque la actitud de Jesús siempre fue esa, amor, misericordia. Eso fue lo que Jesús hizo y eso es lo que Jesús nos manda hacer a nosotros. Busca escuchar su voz, así como Jesús pasaba horas y toda la noche buscando escuchar la voz de su Padre, pasaba tiempo a solas en oración. Cuanto más nosotros es necesario que calibremos el corazón al corazón de Dios y escuchemos su voz y dejemos a un costado nuestros razonamientos, nuestras experiencias, lo que nosotros creemos, lo dejemos muy a un costado. Y digámosle a Él, seas tú reinando en mi vida, sea tu voz primando en mi corazón, sean tus principios, sea tu fruto reinando en mi vida. Y no sea yo piedra de tropiezo para nadie y no esté yo peleando contra el mismo Dios. Así que si perdiste toda sensibilidad, si no sabes qué es lo correcto o incorrecto, te invito a que dobles tus rodillas y busques una vez más escuchar la voz de Dios. Y ten por seguro que Dios desea hablarte, desea transformarte y desea avivar tu corazón y calibrarlo al suyo. Un abrazo, que Dios te bendiga mucho.